9 menos 10 en la República Argentina. En El Salvador es mucho más temprano. Le agradecemos muchísimo al doctor, abogado penalista, criminólogo, que precisamente vive en El Salvador, Misael Rivas. Buen día, Misael. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué hora es exactamente en El Salvador ahora? Buenos días, Gabriel. Gracias a toda la audiencia de Antes de Todo de Point. Aquí son las 5:52 de la mañana. A la hora, El Salvador. Es a la hora que nosotros llegamos a la radio para empezar nuestro programa, que arranca a las 6 de la mañana. Bueno, cuéntenos un poco cómo es esto que hoy ha recorrido, durante el fin de semana más que nada, ha recorrido casi todos los medios de la República Argentina, esta cárcel, este traslado de pandilleros, pero fundamentalmente estos 300 días sin asesinatos con el presidente Nayib Bukele al frente del país. Cuéntenos un poco de qué se trata toda esta historia, por favor, Misael. Con mucho gusto. A los hermanos argentinos les explico. En El Salvador nosotros tuvimos un máximo de 32 muertos por día hasta antes del año 2019, cuando empezó a bajar en serio. Fue el día 26 de marzo que las maras, las pandillas estas famosas, desgraciadamente, de mi país, la 13 y la 18, que son las más grandes, determinaron que iban a poner de rodillas al nuevo gobierno porque no se les sometía. Por lo tanto, le dieron una advertencia que matarían 60 personas en 24 horas. No les bastó con eso, sino que a las 14 horas del día 27 ellos ya iban con 62 muertos. Para cuando finalizó la advertencia, en 48 horas llevaban más de 89 muertos. El señor presidente convocó a una urgencia y les puso un alto a tal grado de decir que se iba a acabar las pandillas, y por lo tanto entramos al régimen de excepción, que es una forma legal constitucional que la tienen en todos los países de Latinoamérica, en donde en principio se levantaron los derechos, se pusieron un alto a los derechos constitucionales de la libertad de expresión, la libertad de movimiento, todo eso, y luego de eso comenzó. Al término de abril del año pasado, fue el primer mes, se pidió la revalidación y se volvió a dar el régimen de excepción, a lo que la gente en El Salvador le llama el régimen. A este momento llevamos 11 regímenes de excepción, por medio de los cuales se tienen nada más ahora la prohibición en lo que son libertades específicas del término de inquirir, que en El Salvador son 72 horas, pasa a 15 días, y el otro es en el término de lo que significa poder detener a alguien sin una orden judicial, con solo los indicios. Así se llegó a este momento a más de 65,000 detenidos, con todo lo que es la fuerza de la ley constitucional, de lo que es, la norma constitucional. Y en este momento nosotros tenemos esa cantidad, de los cuales, de los de más de 65,000 que se pusieron en libertad, a 3,300 personas, que eran simplemente los que estaban en mal lugar, en mal momento. Estos tipos tienen lo que es la obligación de entrar a una mara. Solamente se les permite que entren cuando matan a un salvadoreño o a una persona que le designen, puede ser hasta incluso un extranjero. Simplemente le dicen, aquí está el arma, mátalo, y ya es parte de los miembros. Por lo tanto, yo siempre sigo sosteniendo que al tener 62,000, digamos, libres, ya que son libres miembros de la pandilla, son 62,000 salvadoreños que le deben a la patria. Este régimen, ¿sí? Sí, la quería consultar. Cuando arrancó esto allá por 2019, que estuvo esa amenaza de parte de las pandillas y mataron esas 60 y pico de personas diariamente, ¿eran personas que eran ciudadanos comunes? ¿Era una cuestión arbitraria? Sí. ¿O era en una guerra entre bandas, digamos? No, para nada. Ellos se pusieron de acuerdo porque en El Salvador lo tenían dividido.
muertes de salvadoreños comunes, para que le diga, a mí el que más me conmovió fueron 3, porque colaboro obviamente con mi país acerca de mi opinión y lo que es el balance criminológico de esto. Me dio una tristeza porque, por ejemplo, mataron, aquí hay una región que se llama Coatepeque, que es un lago volcánico, y ahí se tienen pequeñas parcelas de tierra en donde se hace cultivo. Mataron a un señor ya de edad avanzada que venía de empezar a cultivar el año pasado, en el 2022, empezaron a lo que es decidieron matarlo. Él iba pasando y lo matan. Y luego de la misma zona, a 2 hermanos que estaban inaugurando su panadería, apenas tenían una semana y andaban contentos y los matan. Y eso fue a nivel nacional. Anteriormente hicieron una masacre en un bar de 8 personas. Ya habían hecho una masacre de 11 personas en un lugar que se llama San Juan Opico, en donde eran todos trabajadores de la industria de la electrificación. Y esto era normal en este país, y con eso le dijeron, básicamente le querían decir al gobierno que ustedes no mandan. Gracias a Dios, es el primer presidente que tenemos de que de verdad se puso el cinturón y no le importó lo que fuera la opinión extranjera, porque le importó más la opinión del salvadoreño. Para que tengan ustedes... Sí. Por ejemplo, ¿y quiénes participaron de esto, de esta suerte de revolución a partir de la decisión de Bukele? ¿La policía, el ejército? ¿Quiénes estuvieron al frente de esto? Es todavía lo que para nuestro país es el grupo de la seguridad nacional. El Gabinete de Seguridad es el nombre que se le da en el gobierno, en donde participa la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, participa la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, que es la que ve por la defensa de derechos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que esa es nueva, porque entró más o menos por ahí como por octubre, noviembre, ya que hubo cambio de procurador. Ya el anterior procurador no hacía absolutamente nada. Ahora la procuradora es la que está más atenta, y por eso es que se ha logrado trabajar con esta cantidad de personas que ya están en libertad. Una de las cuestiones que hemos leído también es que Nayib Bukele, quien es el presidente de El Salvador, consiguió aplicar a rajatabla la doctrina criminal de la escuela positivista italiana de Ferri, Garófalo y Lambrosio a 100 años de aquella aplicación. Digo, ¿se basó en eso? ¿Qué es lo que ustedes piensan? No, porque recordemos nosotros que, por ejemplo, el penalista Enrico Ferri y lo que es Garófalo, fundador de la criminología, y lo que es Lombroso, también parte del movimiento del siglo XIX, acordémonos que no le daban la atención a la victimología ni a la penología. Y yo he sostenido, y eso lo he dicho recientemente, de que nosotros con esta megacárcel, con este sistema en donde hay castigo, pero hay participación real del individuo en lo que es, se le va a enseñar trabajo de industria, trabajo de carpintería y otros, aquí sí se va a empezar realmente con un tratamiento mínimo de lo que es la readaptación, porque hay 3 generaciones desde mi óptica de investigación que no pueden ser reinsertados, que son los que nacieron dentro de la pandilla. Entonces, esta teoría de la penología que arranca en 1985 y toma su auge entre el 2003 y el 2006, realmente nosotros no la podemos alcanzar todavía, porque no existe la base cultural ni la base educativa para eso. Por eso yo digo que vamos 40 años atrasados, y es hasta este momento del señor presidente Nayib Armando Bukele que vamos a empezar, y con este sistema se va a poder tener las cárceles de máxima seguridad como esta, la cárcel de alta seguridad, mediana y baja seguridad. Ahí es donde se va a poder. Tenemos que partir de eso. Y por lo tanto, yo calculo que para poder llegar a eso necesitamos llegar hasta noviembre de este año combatiendo de esta fuerza maligna de las maras. Tenemos que seguir así, por lo menos, porque la inteligencia que tenía la policía compartida con la Fuerza Armada era hasta el 2015. En el 2018, en un documental francés,
los mareros decían que ellos tenían 87,000 como fuerza operativa, y nosotros teníamos la inteligencia que eran 77,000. Por lo tanto, siguiendo esa tónica que ellos mismos han admitido, para el 2022 ellos tenían aproximadamente 105,000, 107,000 personas. Por lo tanto, es bastante duro lo que se estaba sufriendo en El Salvador, porque acuérdense ustedes, hermanos argentinos, 4 personas más por cada uno de los que ellos tenían. Es decir, ellos habían medido que eran fuerza votante, fuerza beligerante, y que eran medidos y que podían tener fuerza combatiente. Y eso se dio porque se dieron el lujo de ponerse videos sin taparse la cara, practicando tiros. Esto está determinado y está respaldado ya con la nueva inteligencia policial y con la nueva inteligencia militar, que es la que conjugaron, así como la OIE, que es el organismo de inteligencia del Estado, que ahora está funcionando diferente y no como una policía política, sino que está funcionando para el pueblo. Misael, ¿y cómo es el día a día, ya para ir redondeando, hoy en El Salvador? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Se nota esta pelea que va ganando el gobierno a partir del año 2018, cuando fue elegido presidente Bukele? ¿Cómo se vive hoy en El Salvador? Bueno, 2019 fue elegido nuestro presidente. Hoy las personas, como el combate es frontal y es duro, tanto es que estamos felices que la aprobación en la encuesta más favorable de 9.2 salvadoreños, que es el 92% de los salvadoreños a favor de él en todo lo que está haciendo, con algunos bemoles obviamente en la parte económica, que entendemos que es a nivel mundial. Y en los más críticos, de los estadistas más críticos con las instituciones que lo respaldaban, ahora es el 82%. O sea, 8 de cada 10 en los más criticados están a favor de Bukele, y en el que era más, digamos, afable a lo que se estaba viendo, dice que es 9. Por lo tanto, es un triunfo. Aquí usted va a la calle. En El Salvador tenemos una comida típica muy famosa en el mundo que se llama pupusa, que es parecida a la arepa. Antes, las personas tenían que pagar renta, que así se le llamaban ellos a la extorsión, de $1 diario. Eran $30 que se les pagaba a esas pequeñas personas que vendían lo más $20 en el día. A otros tenían que pagar 25 o 50 centavos para entrar a su residencial, y para salir a trabajar era entre 50 centavos y $1 diario. Eso implicaba entre 15 y $30 diarios que le afectaba a la economía. Hoy ya no existe eso. Misael, ya no existe. Y retrocediendo un poquito en el tiempo, cuando lo eligieron a Bukele, allá por 2000, en la campaña previa a ser elegido presidente, una persona joven, tenía en aquel momento, si no me equivoco, 37, 38 años. ¿Estaba la promesa esta? ¿Él jugó con esta posibilidad o después de ser presidente sorprendió? No, él entre sus promesas de campaña era combatir frontalmente y eliminar la fuerza negra esta de los mareros, más otras promesas de política que se están viendo, por ejemplo, con el sistema vial de las carreteras. Las ha compuesto los hermanos de Guatemala y Honduras que vienen, siempre dicen que se sienten seguros en la zona vial. El impulso económico, él habló, sí, por ejemplo, uno de sus proyectos insignia era Surf City. Ahora no solamente es insignia, estamos dentro del ojo turístico del mundo, máxime que tenemos a partir del año pasado. Salimos de los 10 más violentos del mundo. Para el 2019, recién él tomó posesión, caímos gracias a Dios, en el lugar 19 de la lista mundial de violencia, y de América Latina se mantuvo, creo que en el número 20, y eso implicó que estábamos muy bien. Ahora
estamos, para que tengan la idea, después de tener esa cantidad de 900, pónganle muertos al mes, hemos llegado a tener de que, bendito sea Dios, ya llevamos a este día 300, yo creo que ya llevamos 301 o 302 días sin homicidio. Por lo tanto, eso es algo que la gente le está agradeciendo, porque todos los presidentes anteriores, los de izquierda, los de derecha, que son de los que más nos sangraron al país, siempre decían, aquí se les dio el nombre de mano dura, super mano dura, mano de hierro, mano amiga, las manos que quisieron, y nunca hicieron más que transar, que hacer negocio nefasto con las pandillas, porque está probado. Hay videos que han salido a la luz en donde le daban dinero para que ellos pudieran permitir hacer política, etcétera. El mismo gobierno y partidos políticos, que son los que el pueblo rechaza. Para que tengan la idea, Arena, que era el de derecha, siempre mantenía 27 o más diputados. Hoy solo tiene 14, de los cuales ya abandonaron las filas 4 porque están en contra de lo que es su propio partido, y la gente piensa que no va a tener más de 4 en esta nueva elección del año 2024. El FMLN, que fue la guerrilla en El Salvador, mantenía normalmente, en su mejor momento llegó a tener 27 y mantenía más o menos 23. En esta elección sacaron solamente 4, y la gente apuesta a que si llega a 1 o 2 es que le va a ir bien. De ahí salieron un montón de satélites queriendo prometer, que no han hecho absolutamente nada más que criticar y decir no porque no a ninguno. Yo estuve hace poco en una entrevista catarí, y estaba un médico forense que estuvo en El Salvador, yo lo conozco ya de tiempo, y resulta de que solo dicen no porque no y sí porque sí. Esas no son respuestas. Tenemos que dar respuestas legales, respaldadas de cómo se está manteniendo, y esto que está pasando en nuestro país está respaldado por la Constitución, porque yo les digo, miren, han caído en una tontera o en una bobada. Piensan de que el presidente pidió el régimen de excepción para hallar a todos los asesinos de los 89 personas. No, él dijo, voy a eliminar a la fuerza llamada Maras, y eso no se ha terminado. Por lo tanto, es válido, así lo dice la Constitución, que mientras se mantenga en la motivación de lo que es la suspensión de garantías constitucionales, se va a poder seguir dándole cumplimiento a la suspensión del régimen. Ha sido muy amable. Entonces, Misael, sí, realmente ha sido muy amable en atendernos y muy claro, muy explícito en su relato. La verdad que celebramos en cierto modo que El Salvador, después de mucho tiempo, está encontrando por lo menos vivir en paz. De la manera más brutal, pero encontraron la fórmula. Sí, ahora vamos a ir a la segunda parte, que es buscar ya empezar la forma más adecuada. Acordémonos que la penología nos va a dar, y la atención a la víctima es otra de las que se está atendiendo. Yo les agradezco a ustedes porque estas oportunidades trato de hacerlo, ya que siempre es mi enfoque lo más académico posible y lo más analítico, porque creo que mi país, perdone, pero cuando hablo hoy de mi país me enchina el cuerpo, no sé si así le llaman ustedes a eso, de emoción, que ya no es para decir, miren, nos están matando y tenemos que cuidarnos de no hablar en mal de los mareros porque me pueden matar. Y gracias a Dios nunca tuve ese miedo, pero hoy es un gran orgullo estar en El Salvador con ustedes hablando diferente. Le dejo un abrazo grande y gracias por habernos atendido. Muy amable. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Misael Rivas es abogado criminalístico, vive en El Salvador, es de El Salvador, y bueno, el relato ha sido por demás de elocuente. Nosotros nos vamos, son las 9:10 de la mañana. Por supuesto, todo pasa en camino para quedarse con ustedes hasta